Bien, ya estamos ya. Buenos días entonces. Estamos cerrando la semana número 10. Vamos a reconocer que hay cosas pendientes para la próxima semana. No se olviden, en este caso, segundito, en este caso la entrega de la tarea, ¿sí? Un ratito voy a ingresar aquí. Un ratito, ¿por dónde estamos? Por acá, aquí estamos, ¿no? Fíjense. La próxima semana se cierra el plazo para la entrega de la segunda entrega de la tarea, ¿no? Y en este caso, solo para recordar, aquí está, solo para recordar, aquí está, que necesitamos entregar adicionado, ¿no? No es que hay que ensamblar todo, ¿no? Hay que adicionar el diseño estructural del pórtico del eje 2 y del eje C. ¿Qué implica esto en realidad? Ya estaba en el título, dice columnas y vigas. Entonces, en el caso del diseño del eje del pórtico 2 y el eje del pórtico C, va a ser solamente dos vigas, ¿no? Una viga del eje 2 y una viga del eje C. Esa viga regularmente es la más incidental, o sea, la más importante es la del techo del primer piso, o sea, en el primer nivel, ¿ya? Y comienza a descender su valoración hacia la azotea. Por lo tanto, no recomiendo que utilicen la azotea. Eso solamente es para el final. Entonces, tenemos aquí dos elementos que deben presentarse. En la memoria de cálculo es el diseño del eje 2 y el eje C. Miren, veámoslos en planta. Aquí. Tenemos el eje 2, que es este eje de tres tramos, y el eje C, que es un eje de 4 tramos. Entonces tenemos que diseñar estas vigas, ¿no es cierto?, tanto horizontal como vertical, y en la intersección vamos a diseñar la columna de intersección, o sea, esta columna la vamos a diseñar, solamente esta columna, ¿sí? Entonces, repito, tengo dos vigas por diseñar, el eje 2 y el eje C. Y la columna que vamos a mostrar como diseño es la columna de la intersección, la que estoy mostrando aquí, ¿ya? Ese es digamos, la tarea para la próxima semana. No se olviden que vamos a aperturar el espacio, o sea, el repositorio para la tarea que ustedes deben complementar. Ahora, si bien es cierto, estas dos vigas tienen que estar en una sola lámina, también es cierto de que muchos de ustedes en diferentes grupos no han completado la primera presentación, en la primera entrega no han completado la definición de los elementos, por ejemplo, estos elementos de estas vigas, el complemento de aquí, la definición de las columnas, la nomenclatura de las vigas, el aligerado, en fin, todo lo que les falta, tienen que completarlo para esta oportunidad. Lo que no quiero es que llegue al final del ciclo y todavía no se ha completado el aligerado. Reconozcamos que en términos procedimentales de construcción, nosotros debemos presentar todo el material listo para que se pueda realizar la compra del material y llevarlo a obra para que todo se prepare y se pueda comenzar a trabajar, ¿cierto? Es decir, antes de colocar las vigas, los aligerados ya del material debe estar encofrado, debe estar listo para recibir, ¿no es cierto?, digamos, las viguetas en una dirección, sea vertical o sea horizontal, y de la misma manera, entonces, ya la definición de los fondos de viga, que vendría a ser los anchos de las vigas, totalmente definidos. Las columnas en esas instancias ya están totalmente vaciadas. Entonces, no es razonable que a la segunda entrega, en la cual tenemos que ya dar por concluido los diseños de dos vigas principales, todavía no esté definido los aligerados. Eso es contraproducente, es decir, no es lógico. Entonces, para esta segunda entrega, a los equipos, a los grupos que les falta entregar los aligerados o la definición de los elementos, tienen que presentarlo, ¿de acuerdo? Entonces, eso contempla nada más que esas dos cosas muy concretas para que puedan cumplir y sacar el máximo puntaje posible, ¿ya? Por eso dice aquí claramente,
Diseño estructural del pórtico del eje 2, el eje C, con los cálculos que sustenten, lógicamente, eso es para el informe. Y aquí está, a ver, permítanme un segundito, para las clases virtuales, son dos archivos, ¿no es cierto? El archivo de los diagramas en planta, o sea, hablamos del desarrollo de las vigas, ¿está bien? Y el avance del informe de PDF que implica la memoria de cálculo, ¿no? Eso es lo que corresponde, ¿ya? Eso, ambos en PDF, por favor, ahí está muy claro. Los diagramas en planta, planos en PDF, e informe en PDF, ¿ya? Eso es lo que vamos a subir la próxima semana, a este día más o menos, hasta las 9 de la mañana. No sé si tienen alguna consulta respecto a esta entrega, porque pueden aprovechar este fin de semana para reunirse, organizar finalmente su trabajo y no lo estén haciendo de un día para otro, ¿ah? No sé si tienen alguna consulta, alguna... Bueno, acá tengo un par de mensajes en el chat. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Yuriko Huber. Buenos días. Bien, reitero la pregunta. No sé si tienen alguna consulta respecto a la entrega de la segunda entrega. No hay consultas. Muy bien, no hay consultas. Ya, entonces, vamos a dejar ese tema allí y solamente reconocer de que esto se encuentra debidamente estipulado en el documento que ustedes están desarrollando, ¿no? A lo largo de este ciclo. Y no se olviden, yo les recomendaría que la entrega final, aquí está la entrega final, lean, ¿no? ¿Cierto? Ya luego de la semana 11, lean con detalle qué es lo que se les pide para que hagan lo estrictamente necesario. Es decir, a veces simplemente por no leer y por cubrir todas las alternativas, hacen cosas que no corresponden, ¿no? Incluso, por ejemplo, hay alumnos que, no en este horario todavía, pero, o sea, en ciclos anteriores, me presentan el diseño de la escalera, me presentan el diseño de zapatas. Si eso ni siquiera se les pide, entonces yo no entiendo por qué es que presentan algo que no se pide, ¿no? De tal manera, entonces, que sí es importante que ustedes lean lo que va a suceder en las próximas semanas. Por ejemplo, el trabajo de exposición, ¿no? Que es la última semana, se refiere a la semana 15, primera sesión. El orden de esa presentación va a estar dado en la semana 14, ¿ya? Por eso, todo eso está debidamente tipificado aquí y es importante por eso que lo lean, ¿no? De tal manera que puedan cubrir todas sus, digamos, sus expectativas, me refiero a la presentación, y lógicamente saquen el puntaje máximo posible, ¿no? Aquí está la valoración que se les ha presentado respecto a la primera entrega. La primera entrega tenía como un puntaje máximo de 4 puntos, pero eso implicaba todos los elementos, ahí está muy claro, todos los elementos, digamos, predimensionados y todo lo que hemos pedido, ¿no? Si es que usted no presentó o le falta algo, pues tiene que... Aquí está el tenor del puntaje y así va a descender. Pero ojo que hay solamente 3 escalones y lo demás ya es 0, ¿ya? Entonces, hay que tener cuidado con eso. En esta segunda parte, estamos presentando este detalle aquí, en flexo compresión. 4 puntos nuevamente en juego y lo mismo va a suceder, ¿no? Su calificación va a ser 4, 3, 5, 2, 5 o 0. Esa va a ser su calificación. Entonces, todo depende de lo que ustedes presenten. Muy bien, vámonos a lo que corresponde en la temática del día de hoy. Vamos a revisar un momentito nuestro desarrollo aquí. Miren, voy a cerrar esto y ya está. Estamos trabajando en la unidad número 3, diseño de elementos en flexo-compresión. Y naturalmente estábamos trabajando el diseño en flexo-compresión. Hemos visto, nosotros hemos visto el uso de ábacos, ¿cierto? Hemos visto el uso de ábacos y naturalmente sabemos estimar, digámosles así, el acero a partir de los ábacos, ¿cierto? Y para hacerlo presente también, aquí en esta, digamos, en este desarrollo de ejercicios, hemos revisado el uso de 3 tipos de ábacos, ¿no? Estos 3 tipos de ábacos. Naturalmente, el más usado es el del ACI, el que tengo aquí a la derecha,
hemos hecho estos ejercicios, los hemos revisado, los hemos comparado y finalmente, bueno, este material también, estos ábacos también están en el aula virtual. Ustedes lo pueden revisar, mire, lo vamos a hacer de inmediato. Un segundito, eso está por aquí. Aquí están las tablas, ¿no es cierto? Estas son las que más se usan y por lo tanto están a disposición. Estas tablas, como ya habíamos visto, tienen un orden en función de la característica del F'C, el Fi, el valor de gamma, ¿no? Sabiendo que gamma no es otra cosa que el cociente entre la medida interna de eje a eje y la medida externa de la columna, ¿ya? En la dirección que estamos analizando, ¿no? De tal manera entonces que el valor de gamma representa una relación de la, digamos, del ancho de la columna respecto a la situación de los aceros. Lógicamente esta distancia entre los aceros no es otra cosa que el valor de h menos el d' a la izquierda y d' a la derecha, ¿no? Con ese factor 0.6 se puede usar esta tabla y en el caso, si no fuera así, tenemos una tabla de 0.7, 0.8 y 0.9. También habíamos dicho en la clase anterior que si es que algún valor nos sale en un máximo de una centésima por encima, por exceso o por defecto, podríamos usar, en el caso, por ejemplo, si nos saliera 0.61, entonces podríamos usar la tabla de 0.6. Si no saliera 0.59, también podríamos usar la tabla de 0.6. Pero si nos sale 0.58, ya excede por defecto, ¿no es cierto?, 0.01, o sea, una centésima. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es trabajar ya con otra tabla, ¿no? Es decir, por el orden inferior o superior. Por ejemplo, si nos sale 0.75, como hicimos, podríamos trabajar con la 7 y la 8 y sacar el promedio. Pero si tuviéramos 0.76, por ejemplo, ya no se puede hallar el promedio, tendríamos que interpolar, es decir, trabajar la estimación de la cuantía con una tabla y con la otra y sacar la interpolación respectiva para encontrar la cuantía más cercana. Recuerden que esto es una estimación, ¿no es cierto? Y así está muy claro establecida, estimación. Otro detalle importante antes de pasar al siguiente tema que vamos a iniciar el día de hoy, es que a diferencia de otras tablas, la tabla del ACI presenta el valor del K de U como K sub N. ¿Qué significa esto? De que la carga axial ya no va a estar en su condición última, o sea, P sub U, sino con su condición nominal. Por eso es que aparece como P sub N, ¿ya? Tengan cuidado con eso. No es el último, es el nominal P sub N sobre el F'C, la sección geométrica de la columna. Eso no va a cambiar, pero sí la condición nominal. Y en el caso de la dirección horizontal, también ya no aparece K sub U por E sobre T, sino Rn. Pero no es otra cosa que la misma condición. Mire, vamos a revisarla un poquito más para que se note claramente, ¿ya? Ahí está, mire. K sub n es P sub n entre el F'C a de G, lo cual antes se trabajaba con P sub U, ¿ya? Y aquí en esta tabla aparecía Q o K, ¿no es cierto? K por E sobre D. Pero esta expresión, si bien es cierto, aparece como Rn, es la misma. Si ustedes se dan cuenta, P sub n, ojo, P sub n entre F'C y A de G no es otra cosa que K de n. Repito, P sub n entre F'C y A de G es K de n. Y luego multiplicamos ese K de n por E sobre H, ¿no? Que es lo mismo que decir K de U por E sobre T, ¿ya? ¿Por qué? Porque H en este caso representa el ancho de la columna, ¿ya? En el caso de las otras tablas era T, si se acordarán, eso era T, ¿ya? Entonces, en esencia es lo mismo, pero ¿qué es lo que está cambiando aquí? Es la condición nominal de la carga, ¿ya? La condición nominal de la carga, para que tengan, digamos, la referencia del caso. Muy bien. Vamos entonces ahora a trabajar el tema de condición de esbeltez, ¿ya? Condición de esbeltez. Si bien es cierto, la presentación, fíjense, aquí, una vez que hayamos completado el uso del diagrama de Abacus,
pues continúa el diseño en flex, condición de compresión biaxial. Pero ese tema es un poquito largo, así que para que no nos falte tiempo, lo voy a trasladar para el día martes, ¿ya? Por favor, el día martes sí sería importante, y este mensaje va para aquellos alumnos que no pueden ingresar temprano, hagan el esfuerzo el día martes de estar temprano, ¿no? ¿Por qué? Porque este tema forma parte de la evaluación de la práctica número 2, ¿ya? La práctica número 2 va a ser hasta lo que hagamos el día martes, ¿ya? El día martes. Recuerde que la práctica es en la semana 12, ¿no? La semana 12. Eso significa que nos va a quedar una sesión más como el día de hoy, la próxima semana, para practicar algunos ejercicios, pero todo lo que hagamos hasta el día martes ingresa en la práctica número 2. Ahora, este tenor, digamos, de ejercicios también se va a reiterar en el examen final, así que por eso es importantísimo. Bueno, lo del día de hoy es teoría, sin embargo, lo del día martes va a ser una aplicación netamente práctica, ¿ya? Netamente práctica, entonces vamos a utilizar todo el tiempo posible para la próxima sesión. Bien, entonces esta temática de compresión biaxial, si puedo iniciarla ahora, lo voy a iniciar, todo depende cómo terminemos la condición de esbeltez, ¿ya? Pero este tema es importantísimo para la práctica número 2, ¿ya? Entonces, fíjense, ¿ve? Ahí concluía esto, por eso es que dije, lo voy a dejar para la próxima sesión, que tenga un poquito más de tiempo. Ahora no creo que nos alcance. Si nos alcanza, comenzamos este tema, ¿ya? ¿Listo? Muy bien. Vamos entonces a la siguiente temática, que es en la unidad número 3, para cerrar esta unidad, el diseño de columnas esbeltas, ¿ya? Voy a tratar de pasar este tema un poquito rápido porque hay una conclusión muy directa. Yo podría presentarlo directamente, pero vamos a revisarlo un poquito pausado, y si al final vemos que ya se completó, podemos iniciar la condición biaxial. Bien, vamos por esta. A ver, un ratito, aquí me falta la norma. Un segundito, vamos a ponerle por acá la norma de una vez, ¿ya? Antes que lo necesite y no lo tenga en la mano. Normas 060, aquí está. Ya está. Muy bien. Aquí tengo entonces, fíjense, en la unidad número 10, donde tenemos la condición de flexión y carga axial. La primera parte, por cierto, es de flexión. Esto lo hemos visto en la unidad número 2. Y en la unidad número, aquí está, en la unidad número 3 estamos revisando y complementando la condición de elementos en compresión, ¿cierto? En términos ideales, es decir, una columna corta, ¿no? Esto es columna corta. Recuerden ustedes que, a ver, para hacer un recordariz anterior, existían dos tipos de columnas. Una columna corta es cuando la carga axial cae en el eje centroidal, ¿cierto? Coincide. Pero una columna esbelta es aquella en la cual la carga no cae en el eje centroidal, por lo tanto existe una excentricidad. Si existe una excentricidad, existe un momento de flexión. Y ese momento de flexión puede ser en una dirección longitudinal o una transversal o ambas al mismo tiempo. Hemos estado analizando entonces a través del diagrama de interacción y el uso de los ábacos solo en una dirección. ¿Está bien? Solo en una dirección. De tal manera entonces que vamos a revisar todavía en una dirección. Por eso es que el siguiente tema vendría a ser la condición biaxial. ¿Qué sucede? O sea, ¿qué sucede cuando las cargas trabajan al mismo tiempo? Esa es la condición biaxial, ¿de acuerdo? Bueno, reiteramos aquí que estas ecuaciones de la 10361 y 10362 representan la condición de columna corta, ¿está bien? Y como ya dije, la columna corta es cuando la carga axial, ¿no es cierto?, cae en el eje centroidal, ¿de acuerdo? Sin embargo, estamos tratando de entender o introduciéndonos al tema de esbeltez. Y recordando, la esbeltez se da cuando la carga no cae en el eje centroidal, generando una excentricidad, por ende, un momento adicional, ¿ya? Eso es.
Eso es lo que estamos tratando de entender ahorita, ¿ya? Entonces aquí tenemos la condición básica, ¿no es cierto? Las vigas de gran peralte, condiciones de los elementos en compresión. Lo que estamos buscando es qué nos dice de esbeltez. Ese es el detalle que vamos a revisar ahora. Aquí está. Nos dice en la 10.10 de la norma 060, efectos de esbeltez en elementos a compresión. Entonces, este es nuestro tema y esta es la referencia de la norma cuando usted quiere revisar un poquito de teoría al respecto, ¿ya? En esto nos vamos a basar. Bien, aquí nos dice, excepto en lo permitido en la 10.10.2, estamos hablando de la condición más adelante que vamos a revisar, el diseño de conversión de vigas y arrastramiento y otros elementos de apoyo deben estar basados en fuerzas y momentos a partir de el análisis de segundo orden. Ojo, aquí, entonces, el diseño de los elementos, excepto, ¿no es cierto?, esta condición, que lo vamos a ver un poquito más adelante, este análisis debe estar basado en las fuerzas y momentos, por favor, tomen nota de esto, amplificados con el análisis de segundo orden. ¿Qué cosa es el análisis de segundo orden? Quiere decir que si existe el análisis de segundo orden, existe el análisis de primer orden. ¿Está bien? Aquí esta parte es importante, por favor, en el sentido teórico y aplicativo también. Voy a repetir la consulta porque acá dice el diseño, voy a repetir hasta acá, así todo esto, ¿ya? Hasta acá, mírenme, concentrémonos en eso. Dice, el diseño de los elementos a compresión, columnas. Me quedo con las columnas, las vigas todavía lo voy a dejar ahí. Dice, y otros elementos de apoyo deben estar basados en las fuerzas. ¿De qué fuerza estamos hablando? De la carga axial y de los momentos. Amplificados, ojo, momentos amplificados, obtenidos a partir del análisis de segundo orden. Vuelvo a repetirme, entonces la pregunta es, si existe el análisis de segundo orden, y lo dice aquí, o sea, esa es la condición para esbeltez, entonces quiere decir que existe el análisis de primer orden. ¿Y cuál es el análisis de primer orden? Bueno, si yo leo nuevamente, dice momentos amplificados. La pregunta sería, ¿en qué momento he amplificado los momentos? ¿No es cierto? ¿Qué me dirían ustedes? A ver, por favor, una respuesta. ¿En qué momento, o sea, ahí es el contexto, ¿no? El momento es el contexto. ¿En qué momento he amplificado los momentos? Por favor, si me pueden dar una respuesta. No hay respuesta. Fíjense que los hemos amplificado en el capítulo número 9. Mire, voy a regresar al capítulo número 9 para recordarles, ¿ya? Porque sí es importante esa diferencia y aparece ahí como consecuencia del análisis del segundo orden. Cuando hemos hecho en el análisis de primer orden, lo hemos visto ya aquí en el capítulo número 9. ¿Dónde aparece ese análisis de primer orden? Dígame usted, momentos amplificados. Aquí está. En los requisitos por resistencia, nosotros hemos amplificado por el 40% más, 70% más de la carga muerta y de carga viva respectivamente de los momentos. Recuerden entonces ustedes cuando amplificaban. Primera combinación, 1.4 del momento de la carga muerta más 1.7 del momento de la carga viva. ¿Qué quiere decir esto? De que aquí hemos hecho nuestra primera amplificación, ¿cierto? Hemos incrementado esas cargas. Y lo mismo con la condición de viento o sismo. Nosotros hemos tomado la de sismo, que es más incidental en el Perú. En otros lugares como Buenos Aires, Argentina, Brasil, por ejemplo, Sao Paulo, tiene mucha incidencia de vientos. Para efectos nuestros, no. Pero también es cierto que en estas ciudades que menciono, no existe o por lo menos está despreciado el efecto de sismo. A diferencia entonces, la norma del ACI, que es base de esta naturaleza, pues nos presenta ambas condiciones. Entonces nosotros hemos tomado la condición número 1, 2, 3, 4, 5, amplificando. Y entonces, ¿a quién vamos a amplificar? A los momentos, dice momentos amplificados, ¿de acuerdo? Entonces, quiere decir que esta primera condición corresponde al análisis del primer orden. Por favor, tome nota de eso. Esto es la condición de análisis de primer orden. Entonces, en el caso del capítulo 10, regreso, el capítulo 10, cuando nos habla, un ratito, cuando nos habla de esta condición de que vamos a trabajar con el análisis de segundo orden,
¿Está bien? Aquí regreso cuando nos dice los momentos amplificados obtenidos a partir de un análisis de segundo orden, quiere decir que si es que voy a hacer esto, ¿qué significa? Que voy a volver a amplificar. Fíjense lo importante de este término, ¿ya? Cuando hablan del análisis de segundo orden, quiere decir que voy a volver a amplificar. ¿Está bien? Voy a volver a amplificar. Entonces, la pregunta está, ¿y a quién voy a amplificar? Aquí está sugerido momentos amplificados. Y aquí, si usted ve en la 10.11, dice momentos magnificados, es decir, que vamos a amplificar a quién? A los momentos, ¿de acuerdo? Los momentos. Acá nos habla que las fuerzas axiales amplificadas PDU. El PDU representa el análisis de primer orden. ¿Se acuerdan ustedes? MU, PU, cortante U. Y los momentos amplificados M1 y M2 representan el análisis de segundo orden. ¿Ya? ¿Por qué no? ¿Por qué usted diría que no es el MU? Porque no dice aquí MU1 o MU2. Es más, vamos a ver un poquito más adelante que los momentos amplificados ya no se le llama MU, se le va a llamar MC, ¿ya? M sub C, ¿ya? Bueno, entonces aquí lo más importante es en lo siguiente, que el efecto de esbeltez, ojo, el efecto de esbeltez se va a traducir en un análisis de segundo orden, porque aquí, como se dice, desde el principio nos dice que vamos a amplificar, tenemos que hallar ese análisis de segundo orden, ¿no es cierto? El análisis de segundo orden, y ese análisis de segundo orden significa una segunda amplificación. ¿A quién? A los momentos. ¿Qué pasó con las columnas? O sea, las cargas axiales, me refiero, ¿no? ¿Qué pasó con las cargas axiales? Se quedan con el análisis de primer orden. O sea, el PU en sus condiciones, en sus 5 condiciones, ¿ah? Combinación 1, 2, 3, 4, 5. Y en el caso de los momentos se van a volver a amplificar. Pero eso significa entonces que van a existir, así como tengo 1.4, 1.7, 1.25, esos coeficientes del capítulo 9, así como existen esos coeficientes que amplifican, o sea, que son mayores que la unidad, amplifican en el capítulo número 9, en el capítulo 10, ¿qué vamos a encontrar? Otros coeficientes que sean mayores que la unidad y que van a amplificar por segundo orden. Eso significa. Por lo tanto, ¿qué es el efecto de esbeltez? El efecto de esbeltez es considerar el análisis de segundo orden, ¿de acuerdo? Considerar el análisis de segundo orden. ¿A quién? ¿A qué fuerzas? ¿A los momentos o a las fuerzas axiales? A los momentos, ¿de acuerdo? A los momentos. ¿Cómo se llaman esos coeficientes? Bueno, más adelante lo vamos a ver, se llaman delta NS y delta DS. ¿Qué valores tienen esos deltas? Son mayores que la unidad. No son iguales, son mayores iguales. ¿Ya? Mayores iguales. Tiene que ser, póngase usted 1.10, 1.05, 1.07, ¿no? Están bastante cercanos a la unidad, pero amplifican. ¿Qué significa el 1.10? El 10% adicional. ¿Qué significa el 1.05? Significa el 5% adicional. ¿Y eso de quién depende? Bueno, vamos a ver de la condición de la columna, ¿cierto? Porque la carga de momentos está aplicada a una columna. Recuerda eso, estamos en ese contexto. Entonces vamos a magnificar los momentos y nuestra tarea va a ser cómo calcular esos valores que le estoy indicando, esos coeficientes, que van a ser mayores que la unidad. ¿Ya? Así. Muy bien, entonces esa es la parte nuclear aquí que hay que entender en el efecto de esbeltez. Lo demás es un poquito complicado, les voy a ir adelantando porque hay cosas que no vamos a poder entender. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos aquí, nos dice, ¿cómo saber si una columna, ¿no es cierto?, requiere, en este tramo, cómo saber si una columna requiere ser considerado como una columna esbelta, o sea, que tenga efecto de esbeltez, o sea, amplificar los momentos de segundo orden, o sea, esa es la pregunta, o sea, ¿cómo saber? Entonces, aquí la norma presenta una alternativa. ¿Cuál es esa alternativa? La 10.11.4.2. Nos dice, también se permite suponer como arrostrado, es decir,
Antes ha definido qué cosa es una columna en un pórtico arriostrado o no arriostrado. Cuando es arriostrado, significa que no se desplaza mucho, o sea, es una columna que no tiene efecto de esbeltez. Cuando el elemento pertenece a una columna no arriostrada, quiere decir que sí tiene desplazamiento. Entonces, el arrastrado es como quien dice tener en un sistema el uso de placas. O sea, las placas, ¿no es cierto? Las placas impiden el desplazamiento lateral, ¿de acuerdo? Eso, impiden el desplazamiento lateral. Entonces, la norma va a tomar otro camino y nos dice que existe un elemento que se llama índice de estabilidad de entrepiso. ¿Ya? Existe un índice que se llama índice de estabilidad entre piso Q. Si este valor Q es menor que 0.06, entonces esta columna pertenece a un pórtico arriostrado. Y si pertenece a un pórtico no arriostrado, no hay efecto de esbeltez. Es decir, no se va a amplificar por segunda vez. ¿Saben? Repito. Cuando nosotros analizamos una columna, no la analizamos sola, sino en su contexto lateral. ¿Eso qué significa? Que la columna pertenece a un pórtico, en la dirección X o en la dirección Y. Cuando la columna se desplaza lateralmente mucho, quiere decir que una columna es no arriostrada, o sea, no impedida de desplazamiento. Cuando una columna pertenece a un pórtico arriostrado, quiere decir que no se desplaza mucho. ¿Cuándo existe el efecto de esbeltez? Cuando lógicamente pertenece a un pórtico no arriostrado. Por lo tanto, la norma, digamos, nos da una alternativa para definir o para encontrar si una columna pertenece a un pórtico no arriostrado o arriostrado, ¿cierto? Ese índice se llama índice de estabilidad de entrepiso, también simbolizado como la letra Q. Aquí está, ya la vamos a analizar. Entonces, si el valor de Q sale menor o igual que 0.06, entonces la columna pertenece a un pórtico arriostrado. Y si es arriostrado es sin desplazamiento lateral. Por lo tanto, la columna no tiene efecto de esbeltez. O sea, los momentos no se amplifican por segunda vez. Pero si el valor el índice de estabilidad entre piso Q es mayor que, no mayor o igual, sino mayor que 0.07, 0.08, en fin, si es que es mayor, la columna pertenece a un pórtico no arriostrado, o sea, con desplazamiento lateral, lo cual implica entonces que debemos amplificar por segunda vez los momentos. ¿Está bien? Entonces, estas son las herramientas que nos van a dar para poder trabajar. Ahora, aquí hay cosas que no podemos, digamos, encontrar a nuestro alcance todavía. Por ejemplo, ¿de qué trata este índice de estabilidad entre piso? Bueno, nos indica que es un cociente. En el numerador tengo la sumatoria de las fuerzas, bueno, esto ya aquí lo voy a señalar. La sumatoria de las fuerzas, ¿no es cierto?, de las cargas amplificadas por encima del análisis donde quiero solicitar. Eso se podría calcular, bueno, las cargas últimas. Entonces, por ejemplo, en el primer piso, una columna tiene todas las cargas superiores. En el segundo piso tiene todas las cargas superiores excepto la del primer piso. Y así sucesivamente, ¿ya? Perdón. La carga entonces, la carga PU representa la sumatoria de las cargas por encima del nivel que quiero analizar. Sin embargo, este símbolo delta sub 0 se representa la deformación relativa de entrepiso. ¿Qué cosa es esto? Nosotros le llamamos en sismo derivada, ¿ya? Esto es la derivada, es decir, el desplazamiento lateral de entrepiso. ¿De dónde sale esto? Pues lamentablemente esto sale del análisis sísmico. Es decir, puede ser esto 2 centímetros, 1 centímetro, 1 centímetro y medio, en fin, y el desplazamiento lateral de entrepiso tiene ese orden. ¿Cómo se calcula esto? Pues lógicamente tiene que hacerse un análisis sísmico, no hay alternativa, ¿no? No hay alternativa. De tal manera entonces que esta información se la tendrían que dar a usted, ¿ya? Se la tendrían que dar a usted. El cortante último de sismo también tendríamos que calcularlo a partir de ese criterio.
Aquí está, mire, BUDS es la fuerza cortante amplificada entre pisos debido a cargas laterales. ¿Qué cosa es carga lateral? Carga de sismo. Entonces, esta información para poderla cuantificar, en este momento no la tenemos al 100%, porque no podríamos calcular la deriva y menos el cortante de sismo en un determinado nivel. De tal manera que esa información la vamos a entregar para que usted haga el cálculo del resto. H sub E no es otra cosa que la altura entre pisos, medida de piso a piso, entonces eso sí lo pueden tener. Entonces, ¿qué quiere decir con todo esto? De que la norma nos da una herramienta alternativa, ¿de acuerdo? Para determinar si es que la columna tiene efecto de esbeltez o no tiene efecto de esbeltez, ¿ya? Eso significa digamos, este alcance. Entonces, voy a repetir en la parte teórica, que es la parte más importante de este efecto de esbeltez. Lo demás no es tan importante porque, como les voy a repetir, hay elementos que no vamos a poder, digamos, manejar. El delta DNS y el delta DS, ahorita lo vamos a ver, no son elementos que podamos calcular al 100%, al igual que el índice de estabilidad entre pisos, como ustedes acaban de recibir la explicación en base a esta información. Sin embargo, sí vamos a tener que entregarles esa información, me refiero al delta NS y delta S, para que usted vea a ver si lo va a usar o no lo va a usar. ¿Cuándo lo va a usar? Cuando, ojo con esto, cuando el índice de estabilidad entre piso es mayor que 0.06. Quiere decir entonces que nosotros vamos a tener que proporcionarle parte de esta información para que usted decida usar o no usar la amplificación. Por lo tanto, entonces, fíjese, es importante que usted reconozca que el efecto de esbeltez no es sino el análisis, ¿no es cierto?, del segundo orden. Aquí está. Los elementos deben tener un análisis segundo orden. ¿Qué es el análisis segundo orden? Es una segunda amplificación. ¿Cuándo se aplica el análisis segundo orden? Cuando tenemos una columna en un sistema no ariostrado. ¿Qué significa que sea no ariostrado? Que tenga un desplazamiento lateral de entrepiso que supere los límites. Pero ¿cómo vamos a chequear eso si en este momento no tengo elementos de juicio? Bueno, aquí tenemos uno de ellos que nos proporciona la norma. ¿Qué índice se trata de ese? ¿Quién es? El índice de estabilidad entre piso Q. ¿No es cierto? El índice de estabilidad entre piso Q, este de acá. Si es que el índice de estabilidad entre piso es menor que 0.06, entonces no hay efecto de esbeltez, ¿de acuerdo? No hay efecto de esbeltez. Pero si este índice es mayor que 0.06, entonces debo considerar. ¿Qué voy a considerar? Voy a considerar que voy a amplificar por segunda vez. ¿Cómo se llama ese efecto de amplificar por segunda vez? Análisis de segundo orden, ¿de acuerdo? ¿Y con qué valores voy a amplificar? Voy a amplificar con el delta DNS, perdón, y el delta DS. Aquí está, mire, ¿ve? El delta DNS es este valor de aquí. Un segundito. Este valor de acá, acá está. ¿Cómo se calcula? Aquí está, mire, ve toda esta fórmula, ¿ya? Todo esto es el delta DNS. O sea, la intención no es saber cómo se calcula porque no lo vamos a poder hacer de momento. Lo que sí sabemos es que este M2, ¿no es cierto? El M2, ¿quién es? El momento mayor de una columna. Perdón, una columna, un segundito. Un segundito, por favor. Un segundito. Ya, a ver. En el caso del M2, es el momento mayor de una columna. Recuerde usted que una columna tiene un momento en la parte inferior y uno en la parte superior. El momento 1 puede estar arriba o abajo. Es el menor momento. El momento número 2 es el momento mayor de una columna. Entonces, este M2 representa el análisis de primer orden. Si nosotros lo multiplicamos por el delta DNS, siendo delta DNS mayor que la unidad, aquí está, miren, ¿ve? Es mayor o igual que la unidad.
entonces esto se va a amplificar. Y a ese momento amplificado, con efecto de esbeltez, se le llama MC. ¿De acuerdo? MC. Muy bien. Ese es el delta DNS. ¿Y cómo se calcula el delta DS? El delta S lo tenemos por acá. Aquí está. El delta DS tiene dos posibilidades. Aquí hay un producto, si ustedes se dan cuenta, delta S y MS, y aquí está el MS. Quiere decir que el delta DS también se puede calcular como 1 entre 1 menos Q. Repito, 1 entre 1 menos Q. ¿Y quién es Q? Eso ya lo hemos visto, el índice de estabilidad de entrepiso. Otra manera de calcular el delta DS está aquí. Este es un producto también. Quiere decir que será 1 sobre toda esta, bueno, sumatoria de cargas, en fin. Donde PDC ustedes lo conocen, ¿no? El PDC es el P crítico, ¿se acuerdan? El P crítico de Euler, que se vio estabilidad de columnas en el último capítulo de Mecánica de Materiales, es ese valor PDC, ¿ya? Pero en este momento, como repito, no vamos a aprender a calcular de esa manera. Entonces, lo que sí vamos a entregarle información a ustedes es cómo calcular, ¿no es cierto?, el índice de estabilidad entre el piso. Eso sí. Este índice de estabilidad entre el piso se lo vamos a dar o le vamos a dar las herramientas para que usted lo calcule. Una vez que tenga esa información, va a decidir si es que aplicamos delta NS y delta DS para que podamos reconocer si hay un análisis de segundo orden o no. Ahora, el delta DNS, adelanto, el delta DNS es aplicable a carga muerta y carga viva. Y el delta DS, ¿a quién se aplica? A la carga de sismo. ¿Ya? Repito, el delta NS se aplica a carga muerta y carga viva. El delta DS se aplica a la carga de sismo. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso es lo que nos dice la norma en grandes rasgos cuando hablamos de efecto de esbeltez. ¿De acuerdo? El efecto de esbeltez, entonces, voy a insistir, eso corresponde a un análisis de segundo orden. ¿Ya? ¿Y qué es el análisis de segundo orden? Pues no es otra cosa que el volver a amplificar. ¿Por qué volver a amplificar? Porque tenemos que considerar condiciones de seguridad. ¿Está bien? Condiciones de seguridad. ¿Por qué condiciones de seguridad? Porque una columna esbelta, más allá de su circunstancia geométrica, tiene una carga que está excéntrica, es decir, no es concéntrica. Recuerden que nosotros habíamos revisado cuando trabajamos el diseño de columna, ¿no es cierto?, la diferencia entre una columna corta y una columna esbelta. Una columna corta que coincide con su eje de centroidad falla por aplastamiento. Y una columna esbelta que tiene una excentricidad, claro está, depende de su excentricidad, o sea, me refiero que puede ser muy chiquita o muy grande, esa columna, ¿cómo va a fallar? Falla por pandeo. ¿Está bien? Falla por pandeo. Muy bien. Entonces, hay que considerar condiciones de seguridad y eso representa el análisis de segundo orden en buena cuenta. Muy bien, no sé si tenemos hasta acá alguna consulta, por favor. Toda esta parte teórica la vamos a repetir en la presentación del PPT, pero yo primero, antes de desarrollar este efecto del test, quería mostrarle lo que la norma le indica y poderle explicar verbalmente y tomando en cuenta la referencia de la norma. Como repito, vamos a repetir ahora, vamos a reiterar, pero rápidamente. Pero si es que hay algún término, algo que no se entienda, o sea, no quiero que lo entiendan a la primera, lógicamente. Ok, gracias. Ninguna por el momento me dice se están entendiendo. Vamos a reiterar ahora, todo lo que hemos dicho verbalmente lo vamos a ver a través de una presentación. Y esta presentación lo vamos a hacer no tan lenta, pero sí ya reconociendo que la norma ya me ha establecido algunas pautas y el criterio fundamental. ¿Cuál es el criterio fundamental? Cuando existe una columna esbelta, pues, lógicamente cuando tiene un efecto de excentricidad. ¿Y qué genera ese efecto de excentricidad? Un momento adicionado. ¿Cómo falla una columna esbelta? Por pandeo. ¿Qué debemos hacer cuando tenemos una columna esbelta? Bueno, recurrir a la norma. ¿Qué nos dice la norma? Cuando tengo una columna esbelta, tengo que desarrollar el análisis de segundo orden. ¿Qué es eso, el análisis de segundo orden? Es la segunda amplificación. ¿Con qué factores voy a amplificar esa nueva carga? Con los valores delta DNS y delta DS. ¿A quién aplico el delta DNS? A la carga muerta y a la carga viva.
¿A quién aplico el delta de S? A la carga de sismo. ¿Cuándo voy a aplicar eso y cuándo no? ¿Cuándo sí? Cuando el índice de estabilidad entre pisos sea mayor que 0.06. ¿Se dan cuenta? O sea, tiene sentido y tiene lógica, ¿ya? Bien, vámonos entonces ahora sí a la presentación oficial, diríamos así, de la columna esbelta, que va a ser un poquito más desarrollada, pero hay cosas que voy a pasar de largo porque quiero que se entienda lo que hemos trabajado con respecto a la norma, ¿ya? Así. Bien, entonces aquí, mire, ven, está todos los términos que acabamos de hablar, ¿cierto? Todo lo que hemos dicho verbalmente está aquí ratificado. ¿Qué es una columna esbelta? Eso ya lo sabemos. ¿Cuáles son los efectos de la esbeltez? Cuando una columna pertenece a un pórtico arrastrado y no arrastrado. ¿Qué es el análisis de segundo orden? ¿Y qué es la amplificación y cómo se realiza la amplificación de los momentos? ¿Se dan cuenta? O sea, todo esto que está aquí desarrollado, ya lo hemos conversado, digamos, textualmente a partir de la norma de 0.60. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer un refresh de todo lo que hemos dicho, pero ya ahora plasmado en esta presentación. Bueno, se entiende que las columnas esbeltas, por su característica geométrica, pueden tener una sección muy, digámosles así, muy pequeña con respecto a su longitud. Y eso es correcto, ¿no? Eso es correcto. ¿Por qué? Porque basta que lateralmente esto se desplace. Ojo, si hablamos de sismo, si esta carga, que es el techo, se desplaza y esto va a quedar empotrado en la base, entonces quiere decir que va a haber una diferencia, una excentricidad muy alta, ¿no es cierto?, en la cual este elemento se convierte rápidamente en una columna esbelta, ¿no es cierto? Sin embargo, si yo tuviera una columna un poquito más, por decir, robusta, ¿no?, de mayor sección, este techo se desplazaría muy poquito, ¿no es cierto? Si se dan cuenta, repito, si es que esta columna fuera más ancha, ¿no?, de mayor diámetro, entonces este techo se desplazaría mucho menos. Si se desplaza mucho menos, el efecto de excentricidad sería menor. Si el efecto de excentricidad es menor, por lo tanto el momento sería mucho menor. Entonces el efecto de esbeltez no sería un efecto importante. ¿Está bien? Ahora, así como están, estos elementos tienen carga, o sea, me refiero a las columnas, tienen carga muerta y carga de vida debido a la losa superior, pero no tienen carga de sismo. Cuando tengan carga de sismo y el desplazamiento lateral superior haga que exista la excentricidad, entonces estas se convierten en esbeltas automáticamente. ¿Listo? Así es. Esa es la comparación, ¿no es cierto?, respecto a la dimensión transversal y su longitud. Bueno, aquí nosotros debemos garantizar la estabilidad. Y en ese tema de la estabilidad ya hemos trabajado en el curso de mecánica de materiales que existe un P crítico. Sin embargo, esa falta de estabilidad genera un problema que le llamamos pandeo, ¿de acuerdo? O sea, es adicionado. Es decir, el pandeo no es otra cosa que la deformación del material, lo cual ayuda a que exista inestabilidad. A la falta de estabilidad de las columnas nos lleva al problema de pandeo. Muy bien, aquí nuevamente nuestro criterio que ya hemos visto y lo hemos reiterado tantas veces, columna corta, aquella falla por compresión o aplastamiento. Y una columna esbelta cuando falla por pandeo, pues no, simplemente se ladea lateralmente, es el pandeo flexionante, es el término original, ¿ya? Entonces aquí vamos a reconocer que cuando nosotros tenemos un momento que es P por E, o sea, existe una excentricidad, y si el material se deforma, entonces lo que estamos añadiendo es, mire, ve, si desarrollo esta expresión sería P por E más P por delta, ¿no es cierto? Repito, P por E más P por delta. P por E es el momento externo y P delta es el momento generado por la deformación del material. ¿De acuerdo? Repito, por favor. P por E es externo. P por delta es interno, ¿no? Porque aquí tengo P por delta, pues es el momento generado por la deformación del material. Muy bien. Aquí, y algunas características del comportamiento de la columna cuando está sometido a distintas cargas y son incrementales. Es decir, en la medida que incrementamos la carga y, naturalmente, la excentricidad,
entonces el momento lógicamente va a crecer, ¿no es cierto? Hasta que llegue un momento en que va a simplemente colapsar, ¿ya? Aquí un poquito de más de detalle, líneas que se consideran, por ejemplo, si el momento crece, o sea, recuerde que usted este diagrama tiene, en el diagrama de integración teníamos P y aquí M, ¿no es cierto? Si el momento crece, o sea, se va a la derecha, falla por inestabilidad. Si el momento se reduce, ojo, vamos a la izquierda, se reduce, esta columna va a fallar por el material, o sea, falla por aplastamiento, ¿ya? Entonces, eso es lo que es la explicación de este diagrama. Repito, cuando estos puntos se van hacia la derecha, falla por inestabilidad, o sea, se hace una columna esbelta, o sea, falla por pandeo. Cuando el momento disminuye y crece la carga axial, falla por aplastamiento, ¿ya? Así, bien. Aquí con más detalle, ¿no es cierto? No me voy a quedar en ese sentido. Aquí pueden leer un poquito más cómo se define la columna corta, ¿no es cierto? Y cómo se define la columna esbelta. No nos olvidemos que se requiere, debido a la columna esbelta, se requiere que, debido a las deformaciones, se haga un análisis de segundo orden. Ya aquí comienza a aparecer la necesidad de la normatividad, ¿no es cierto? Ese análisis de segundo orden es debido a que los momentos se incrementan, ¿no? Entonces aquí está, a lo largo del elemento aparecerán momentos denominados de segundo orden que son producidos por la excentricidad de la carga axial, y entonces eso significa que vamos a tener que en el diseño, ¿no es cierto?, amplificar las cargas. ¿Para qué? Para cubrir esta demanda, ¿no es cierto?, para cubrir esta deformación que se produce en las columnas. Lógicamente, esta falla crítica, perdón, esta carga crítica va a hacer que el elemento falle por pandeo. ¿Está bien? Bueno, aquí algunas características de la teoría de Euler, no me voy a quedar en esto. Esto ya lo hemos visto, cómo se comporta. O sea, aquí estamos analizando la deformada del elemento, ¿no es cierto?, cómo se deforma el elemento y cuál es el valor del P crítico. Recuerden que en la ecuación que hemos visto anteriormente en la norma hace referencia al P crítico y insertado para calcular el delta NS, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, nosotros no vamos a calcular eso porque, lógicamente, nuestra tarea está en que entendamos a usar el delta NS y el delta S. Más nada porque, lamentablemente, no tenemos el curso de sismo resistencia que nos ayude a complementar y nos vemos impedidos en el desarrollo de esas ecuaciones que son un poquito más complejas. Muy bien, entonces vamos a referirnos a la relación de esbeltez de la columna y existen dos alternativas, ¿no? La relación L sobre el radio de giro, ¿está bien? Que no la voy a tocar porque eso normalmente se utiliza en elementos metálicos, ¿de acuerdo? Voy a pasar esto, pero sí se puede. Aquí está, aquí nada más que quisiera considerar qué significa una columna que pertenezca a un pórtico ariostrado y no ariostrado, ¿no? Primero vamos con el primero. Dice, pórticos sin desplazamiento lateral o ariostrados. Esto de aquí, A representa el elemento, esta es la columna analizada, por ejemplo, ¿no es cierto? Esta es la columna analizada y tiene ariostrado. ¿Qué significa ariostrado? Que tiene un elemento que impida su desplazamiento lateral, ¿ya? ¿Quiénes hacen esta labor de impedimento? Pues las placas, ¿no es cierto? Un sistema bastante denso en cuanto a columnas, entonces las columnas entre sí se apoyan, entonces tenemos, cuando el desplazamiento es muy pequeño, ¿qué es lo que va a suceder con la columna? Tiene este comportamiento. Y este comportamiento hace que el valor de K, fíjense, vamos a revisar esto por aquí. Este elemento sí lo conocen ustedes, un segundito, acá. Esto sucede. Cuando el valor de, ¿no es cierto?, estos tienen una deformación de esta naturaleza, el valor de K, ¿se acuerdan?, era 0.5. Cuando el valor de K es 0.5 en el P crítico, ¿qué sucede con la expresión? ¿Aumenta o reduce? Pues lógicamente, si aquí yo tengo un valor de 0.5 y lo elevo al cuadrado, este va a ser 0.25, lo cual implica que si yo lo llevo como fracción a la parte del numerador, será 4 veces, ¿cierto? Esto es un cuarto elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Bueno, sería 0.5, un medio elevado al cuadrado sería un cuarto, y eso sería 4 veces este valor. Por lo tanto, la columna, cuando tiene esta condición de no arrostrado, perdón, cuando tiene condición de arrostrado, tiene una capacidad muy alta del P crítico, ¿cierto? Repito, tiene una capacidad muy alta del P crítico. Ahora,
Eso sucede en una columna ariostrada. Por lo tanto, el efecto de esbeltez es mínimo. ¿Qué sucede al revés? Si es que yo tengo una columna, ¿no es cierto?, que pertenece a un pórtico no ariostrado, es decir, no hay nadie quien impida el desplazamiento lateral entre el piso. Por eso es que esto, ante una carga horizontal, esto se desplaza fácilmente, ¿no? ¿Qué sucede? El comportamiento, ¿no es cierto?, es distinto. Aquí el valor de K es 2. ¿Por qué? Porque se duplica esta distancia. Regreso por aquí un segundito. Acá. Cuando es 2 sucede esto de aquí, ¿no es cierto? Aquí está, un ratito voy a sacar esto. Aquí está el valor. Cuando es libre, o sea, cuando es libre y no tengo control, ¿no es cierto?, del desplazamiento, entonces el valor de K es 2. Este valor de K es 2. Si K es 2, mire, ¿qué sucede? Si K es 2 y lo elevo al cuadrado, esto sería 4. O sea, aquí, este valor de PC original, si K fuera 1, sería todo esto 1. Perdón, sería este valor. Pero si K es igual a 2, esto sería la cuarta parte. Es decir, la capacidad del P crítico, que es el límite, según Euler, se reduciría a la cuarta parte. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo tengo una columna ariostrada, la capacidad de la columna es alta. Cuando yo tengo una columna no ariostrada, la capacidad del P crítico es menor, o sea, disminuye. Por lo tanto, entonces la columna tiene que ser reforzada o reformulada, ¿no? Así. Repito entonces, cuando yo tengo una columna que pertenece a un pórtico ariostrado, pues no hay efecto de esbeltez. Sin embargo, cuando tengo una columna que pertenece a un pórtico no ariostrado, entonces tengo que preocuparme porque su capacidad se reduce. Eso significa una columna que pertenece a un pórtico ariostrado y no ariostrado. Y como no podemos calcular esto de una manera indirecta, lo hacemos a través de el índice de estabilidad entre piso. Aquí entonces, si el valor de Q, voy a ponerlo acá arriba, si el valor de Q es menor que 0.06, entonces la columna está exento de esa segunda amplificación. O sea que no se aplica. O sea, nos quedamos con el análisis de primer orden. Pero si el valor de Q es mayor que 0.06, entonces se aplica la condición de esbeltez porque los desplazamientos ya son importantes. ¿De acuerdo? Así. Esa es la condición. Muy bien. Esto, como les repito, eso se aplica a estructuras metálicas. No me voy a detener en esto. Y sin embargo, aquí tenemos el modelo de Jackson-Moreland, que también es una buena alternativa. No lo vamos a aplicar. Vamos a aplicar la condición básica del índice de estabilidad entre pisos. ¿Ya? Ya está, un segundito nada más. Ya, aquí está esa alternativa. Como repito, es una alternativa que nos da la norma y prefiero tomar esa alternativa, ¿no es cierto? Entonces, aquí nos dice claramente que si si el índice de estabilidad entre piso es menor que 0.06, entonces no voy a aplicar el análisis de primer orden, me quedo solo con el análisis de primer orden, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, entonces, este valor de Q se considerará ariostrado, ¿no es cierto? Si es que el valor de ese valor es menor que 0.06, ¿ya? La norma dice menor o igual, ¿ah? Por si acaso, aquí le falta menor o igual. ¿Y qué cosa es este desplazamiento de entrepiso? Aquí está, mire, el delta sub 0, 1, 2, 3, o sea, de cada nivel. Como dije, pues muy difícil para nosotros calcular eso, dado que no hemos llevado el curso de sismoresistencia. Si hubiéramos llevado, entonces tendríamos claramente la posibilidad de analizar este elemento completo, ¿no? Es decir, con todos sus elementos, ¿ya? Así. Y aquí está la misma explicación, con más detalle la explicación de la norma que ya lo hemos revisado. Muy bien, entonces aquí vamos a encontrar, un ratito nada más, acá está, ¿no? Aquí vamos a encontrar entonces que el delta de NS, ¿no es cierto?, aplicado a los momentos de carga muerta y carga viva, ¿no es cierto?, constituye un factor mayor que la unidad. Acá dice mayor o igual que la unidad, en función del P crítico, como ya lo hemos analizado. Este valor delta NS nosotros se lo vamos a dar, ¿de acuerdo? Lo vamos a dar. Y lo mismo del delta DS, se lo vamos a dar, ¿no? Este de aquí. O lo van a tener que calcular a partir del índice de estabilidad entre piso. Fíjese que si yo le doy, por ejemplo, el índice de estabilidad entre piso, usted puede calcular el delta DS aquí simplemente despejando, ¿de acuerdo? A ver, vamos a hacer una pequeña prueba, ¿ya? Si yo les digo que el valor de Q
Vamos a poner por acá. Si el valor de Q, un ratito, si el valor de Q es igual a 0.07, ¿cuál es el valor de el delta de S? A ver, calculemos. ¿Cuánto sale el valor de delta S? A ver, jóvenes, vamos a calcular eso. A ver, les voy a dar un par de minutos, por favor, vamos a analizar eso. ¿Sí? Yo creo que está bastante al alcance. Es una operación muy simple, pero sí es importante que distingamos esos límites que nos van a servir, ¿ya? Muy bien, vamos a revisar entonces. A ver, primero resolvámonos en términos matemáticos, nada más, ¿cierto? Es decir, eh, delta de S es igual a 1 sobre 1 menos Q. Y si yo quiero reemplazar simplemente el delta de eso, lo puedo hallar aquí o puedo hacerlo al revés también, ¿no? Es decir, si yo quisiera hallar Q de frente, ¿no es cierto? Y a partir del delta S podría despejar, ¿no? Pero en este caso simplemente sería aplicar, sería 1 entre 1 menos 0.07, ¿no? Y eso me va a dar ¿qué valor? A ver, vamos a tomar la calculadora, entonces vamos a calcular eso, va a salir un valor mayor que la unidad, lógicamente, ¿no? Esto sería 1 entre 1 menos 0.07. 1.0775. 1.075, correcto. Fíjese, 1.075. Ese sería el valor. Ahora, si ustedes se dan cuenta, si yo diera este dato, esta columna sería ariostrada o no ariostrada. Si yo diera este dato, ¿sería columna ariostrada o no ariostrada? Hemos dicho que cuando Q es menor o igual que 0.06, es una columna que pertenece a un pórtico ariostrado, ¿cierto? Es un pórtico ariostrado. Por lo tanto, no hay efecto esbeltez. Si yo le doy un valor de Q que es mayor que 0.06, entonces quiere decir que esto es una columna no ariostrada, ¿cierto? Si es que es no ariostrada, ¿se podrá aplicar este coeficiente delta de S a la carga? Claro que sí.
¿Está bien? Entonces, si un pórtico, ¿no es cierto?, es arriostrado, no hay efecto de esbeltez para las columnas. Si un pórtico es no arriostrado, y claramente el valor se denota aquí porque es mayor que 0.06, entonces tengo que aplicar el análisis segundo orden. ¿Qué es el análisis segundo orden? Aplicar un coeficiente que es mayor que la unidad y lo aplicaría en este caso a la carga de sismo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tengo un delta de S. ¿Cuándo aplicaría o dónde buscaría la aplicación de la carga muerta y la carga viva? Pues cuando tenga, en este caso, necesito para esto el delta de NS. ¿Está bien? Para eso necesitaría. Muy bien, entonces ya hasta aquí tenemos una buena referencia, espero que sí, el efecto de esbeltez. Toda esta parte de teoría que estamos revisando le corresponde a la práctica número 2, ¿ya? La práctica número 2 va a ingresar teoría de efecto de esbeltez. Todo lo que estamos viendo aquí, por eso mi preocupación de desarrollarlo cuanto antes. ¿Listo? Bien, completemos el proceso. Entonces, el cálculo del delta de S se puede alternativamente trabajar de esta manera, pero como repito, no lo vamos a trabajar así porque realmente ya es un poquito complejo. Esta presentación asume de que el alumno ya ha hecho el curso de sismo resistencia, pero no es así, ¿no es cierto? En la mayoría de casos no es así y por ahí de repente alguna salvedad, por ahí algún chico lo está llevando en paralelo, a lo más, ¿no? A lo más lo está llevando en paralelo. Muy bien, entonces aquí se ha copiado parte de lo que nos indica la norma, ¿cierto? Y con eso terminamos la parte teórica del efecto de esbeltez, ¿ya? El efecto de esbeltez. Entonces, vuelvo a repetir, esta parte es teoría y forma parte de la evaluación de la práctica número 2, pero no va a ser aplicable a los ejercicios, ¿ya? No va a ser aplicable a los ejercicios. A menos que, bueno, el día lunes tenemos reunión con todos los profesores, a menos que decidan, no sé cómo estará el avance de los otros horarios, pero ese es nuestro objetivo en términos de avance, ¿no? Hasta la teoría de esbeltez. Entonces, ya que tenemos tiempo, vamos a por lo menos a introducir lo que es el criterio de condición biaxial, ¿ya? Para la condición biaxial, entonces voy a regresar a este cuadrito de aquí, y ahora sí, ¿no es cierto? Aquí viene la flexocompresión biaxial. A ver, nos ponemos en contexto. Nosotros hemos analizado la sección con un momento aplicado, es decir, con una carga desfasada, una excentricidad, solamente en la dirección longitudinal o en la dirección transversal. ¿Está bien? Es decir, si yo tengo en la dirección X una excentricidad, puedo trabajarlo en este sentido, ¿no es cierto? Así. Y si tengo una excentricidad en la dirección Y, puedo trabajarlo en este sentido. Y eso se puede trabajar de manera independiente, o sea, uno por uno. Pero la realidad no es así. O sea, la realidad no es que a la columna usted le dice, le voy a trabajar en una dirección y en la otra dirección, espérese un momentito, y después trabajamos en la otra dirección y dejamos pendiente el otro. No, se produce al mismo tiempo las dos condiciones. Eso significa compresión biaxial, que es tomar de cerca la condición real. La condición real es que la carga última va a tener una excentricidad en X o en Y al mismo tiempo. No lo hace de manera aislada uno por uno. Si bien es cierto el análisis sísmico que nosotros hemos hecho, nos hemos amparado en el criterio, ¿no?, del análisis estático, que implica tomar en cuenta primero en una dirección y luego en la otra dirección, eso es una manera de iniciarse en el trabajo del análisis sísmico, pero no es la solución final. La solución final es trabajar todo al mismo tiempo, en X y en Y. Esa es la solución real. Entonces, en el caso del análisis sísmico que hemos hecho ha sido de una manera muy incipiente, muy lejana, muy vaga, pero lo importante era que tengamos en cuenta cómo encontrar los momentos de sismo. Más nada, no tiene el detalle de tener la certeza. Igual sucede en este caso, ¿ya? Igual sucede en este caso. Hemos visto los diagramas de interacción, hemos usado ábacos lineales, o sea, en la dirección X o en la dirección Y o viceversa. Pero esa no es la realidad. La realidad es que, pues, necesitamos ver la condición en ambas direcciones al mismo tiempo. Cuando eso sucede, ojo con esto, cuando eso sucede, la consecuencia natural va a ser la siguiente. Bueno, veamos. Míreme, si es que yo colocara solamente en la dirección y la excentricidad, la carga estaría aquí
y yo tendría este eje neutro. ¿Está bien? Este sería mi eje neutro. Vuelvo a repetir. Si la carga está en el eje Y, ¿está bien? Yo tendría un momento en ese sentido. El eje neutro estaría acá. Un poquito más arriba, más abajo, pero sería paralelo al eje X. Si yo tuviera la carga en el eje X, en este eje X, el momento estaría en ese sentido. Y el eje neutro estaría en el eje Y, ¿no es cierto? En el eje Y. ¿De acuerdo? Así. Pero como la realidad es distinta, se aplica en ambos momentos, o sea, al mismo tiempo, el momento en X y el momento en Y, entonces el eje neutro ya no va a ser paralelo al eje X y tampoco va a ser paralelo al eje Y. Y la pregunta sería, ¿y en qué dirección va a estar el eje neutro? Aquí está, miren, ¿ve? Si es que aplicamos este criterio, nosotros tendríamos un eje neutro totalmente aleatorio, es decir, tendríamos una dirección inclinada. Ya no sería paralelo al eje X o al eje Y, sino sería inclinada. Y claro está, hacer el análisis que nos plantea Whitney, ¿no es cierto? Nuevamente Whitney, parte del criterio de las deformaciones, ¿está bien? Aquí yo tendría la zona comprimida, aquí la zona traccionada, ¿está bien? Y no solo eso, ver las fuerzas, ver las condiciones, en fin, todo lo demás. Y ya sería una condición muy difícil porque mire, aquí estamos analizando con 4 varillas nada más. ¿Cuántas varillas tenemos normalmente, no es cierto, en una columna? Bueno, las últimas que hemos calculado han sido 24 varillas. ¿Usted se imagina hacer este análisis con 24 varillas? O sea, eso sería ya jalarse los pelos, ¿no es cierto? O sea, sería una tortura. ¿Está bien? O sea, ese sería el análisis real. ¿Por qué? Porque la condición de flexo compresión biaxial nos obliga a tomar en cuenta no solamente la carga en la dirección X o en la dirección Y, sino al mismo tiempo. Eso significa. Flexo compresión biaxial significa considerar las cargas al mismo tiempo. Y cuando eso sucede, pues se da este efecto, que el eje neutro ya no va a ser paralelo al eje X o al eje Y, sino va a ser inclinado. Y el análisis correspondiente, de acuerdo a la teoría de Wiener, ya se convierte en una tortura. Pues entonces, no es este el camino. Esto es lo real, ¿cierto? Esto lo podría hacer un proceso, digamos, un programa en una computadora. Por supuesto que sí, eso no hay nada que discutir. Pero manualmente esto sería una tortura. Entonces, la norma, ¿no es cierto? La norma, perdón, o sea, aquí me olvidé, no estaba, ya. La norma, entonces, ¿qué es lo que hace? Nos dice en su capítulo 10, inciso 18. A ver, vamos a revisar la norma misma para que lo veamos ahí. Aquí está. Un segundito. Ya, ok. Un segundito. Aquí se me fue. Ya, ok. Ahí está. Vamos un poquito más adelante, ¿no es cierto? Esto es condición de esbeltez. Vamos a ir un poquito más adelante. Aquí está, permítame un segundo nada más. 17, 17, 18. Acá está. Nos dice la norma en su inciso 18. ¿Qué sucede cuando tenemos condición biaxial para una columna? Estamos en el capítulo de columna. Dice, cuando las columnas están sujetos simultáneamente, ojo, simultáneamente, a momentos flectores en sus dos ejes principales, el diseño deberá hacerse a partir de las hipótesis y principios dados en el inciso 10.2 y 10.3. ¿Y qué es esto de los principios, inciso de la hipótesis de la 10.2 y 10.3? Eso es Wien, ¿de acuerdo? Esa es la solución de Wien, ¿no es cierto? Recuerda usted, si se acuerdan, en la 10, a partir de la 10 que tenemos flexión, ¿cierto? Y tenemos las 5 hipótesis. Las 5 primeras son hipótesis. La sexta nos dice, o sea, la 10, 6 o 7 debe ser más o menos, nos dice todo lo demás lo complementa o lo resuelve Wien. Eso sucede en esta primera parte, del 10.2 al 10.6 aproximadamente. Entonces, deberíamos trabajar, ¿no es cierto? Cuando las cargas de momentos suceden al mismo tiempo, se debería hacer, dice aquí, de acuerdo a las hipótesis y principios de Wien. Eso significa esta tortura, ¿no es cierto? Eso significa, esa tortura, ¿ya? Eso es lo real. Entonces, la norma me dice, alternativamente, ojo, segunda paquete de esta frase, es la primera parte, punto seguido, dice, alternativamente, se podrá usar la siguiente ecuación aproximada, ojo, esto es una ecuación aproximada, aplicable a columnas cuadradas o rectangulares,
ojo, con armadura longitudinal simétrica. Bueno, aquí tiene sentido entonces lo que veníamos trabajando anteriormente, que hemos venido trabajando, que las columnas rectangulares, ¿no es cierto?, sean cuadradas o sean rectangulares, porque aquí está claramente tipificado, dice, esta solución, ojo, vuelvo a repetir, alternativamente se podrá usar la siguiente ecuación, esta de aquí ya la vamos a explicar, aproximada, aplicable a columnas cuadradas o rectangulares con armadura de longitud simétrica. Es decir, el acero no puede ser impar, tiene que ser par en rectangulares y tiene que ser múltiplo de 4 en las cuadradas. ¿Por qué? Porque dice aquí muy claramente con armadura longitudinal simétrica. ¿Está bien? Simétrica. Esa es la razón por la cual hemos estado diseñando las columnas, sean cuadradas o rectangulares, con una cantidad de acero par, ¿no es cierto? Y una cantidad múltiplo de 4 si es que es cuadrada. ¿Cuál es la razón de todo esto? Bueno, usted ha de comprender que si es que tenemos una armadura longitudinal simétrica, entonces el centroide geométrico coincide con el centroide plástico, ¿no es cierto? Ahí está la justificación. Entonces, si nosotros no hacemos coincidir esos dos puntos importantes, no puedo aplicar esta condición biaxial de la propuesta del 10-18. ¿Está bien? Entonces, quiere decir que esta es una alternativa, ¿estamos? Es una alternativa para resolver nuestro problema, ¿no es cierto?, de este análisis digamos, que propone como solución Witten, ¿no es cierto? Así nada más, si con 4 varillas estamos, esto ya es chino, ¿no es cierto? Ya usted se imaginará, perdón, con 10, 12, 15, 20 fierros, con una dirección del eje neutro totalmente impredecible, ya esto sería una maraña que sería un poco difícil de escudriñar, ¿no? Así, entonces, en ese sentido la norma, bueno, nos dice, señores, vamos a utilizar esta alternativa. ¿Qué es esa alternativa? Bueno, la alternativa nos habla sobre la siguiente ecuación, ¿no es cierto? La siguiente ecuación. La ecuación es la 1022 y la 1023, ¿ya? La 1022 y la 1023. ¿Alguna característica de la 1022? Fíjese, todos se refieren a cargas axiales, ¿cierto? P sub n, P sub nx, P sub ni, P sub 0n. Dicho sea de paso, el P sub 0n lo conocemos y aquí está ratificado. P sub 0n, la condición ideal. Y en la segunda, 1023, ¿no es cierto? 1023, todos son MU. MU, XY, MN, todos son M, ¿no es cierto? Entonces, si usted se da cuenta, la 1023 está orientado todo hacia los momentos y la condición 1022, toda la carga axial. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Nos dice que, luego de explicar esto aquí, dice, deberá verificarse la resistencia del diseño no exceda lo especificado. La ecuación 1022, esta de aquí, 1022, es válida a partir de los valores P sub U mayor o igual que 0.1 de phi P sub 0n. Esto aquí representa el 10%, ojo con esto, esto representa el 10% del ideal. ¿Se acuerdan esto, no? P sub 0n es ideal. Y esto es el de, digamos, el de confiable. El phi es confiable. O sea, si es que el PDU, ¿y qué cosa es PDU? El PDU representa la carga última de las distintas combinaciones. O sea, combinación 1, combinación 2, combinación 3, hasta la 5. Entonces, si el valor de la combinación 1 y 2 supera el 10% del P sub 0 confiable, o sea, phi P sub 0n, entonces usamos esta ecuación 1022. ¿Ya? Usamos esta ecuación 1022. Si, por el contrario, no sucede esto, es decir, si el P sub U es menor que 0.01, el 10% del confiable, entonces usamos esta relación 1023, que implica para nosotros, naturalmente, una incidencia alta de los momentos. ¿Por qué usamos esta? Porque el valor de PDU, perdón, no es incidental, o sea, no es importante. ¿Quién pasa a ser importante? Los momentos. Por lo tanto, se hace en función de los momentos. Vuelvo a repetir entonces, la 1022 se tomará en cuenta cuando el PDU, las combinaciones de carga, ¿no es cierto?, sea mayor que el 10% de este confiable. Entonces usaremos, naturalmente, porque es importante, las cargas axiales.
Pero si este valor, ¿no es cierto?, PDU es menor que el 10% de este confiable, quiere decir que ya el PDU no toma protagonismo. ¿Quién toma protagonismo? Los momentos. Por lo tanto, usaremos esta expresión de aquí. Muy bien, ya está. Ahora, ¿esto puede ser con esbeltez o sin esbeltez? Claro que sí, puede ser con esbeltez o sin esbeltez. Pero por el momento, o sea, ya voy a definirles esto para la práctica número 2, perdón, no vamos a considerar el efecto de esbeltez para el análisis biaxial, ¿ya? Entonces, ¿cuándo tenemos clase? El martes, ¿no? El martes vamos a desarrollar un ejercicio completo sobre la aplicación de condición biaxial. Es más, se lo puedo adelantar en términos visuales. Por eso le digo que el día martes es importantísimo que ustedes asistan desde el principio porque voy a repetir esta condición de condición biaxial. Pero vamos a resolver un ejercicio que sea de esta naturaleza. Así de esa manera. Ya una cosa, pero así, digamos, extraña, pero sistemática. A eso vamos a llegar, ¿ya? Entonces, lógicamente, parte de entender este proceso, ¿de acuerdo? Parte de entender este proceso. Por eso era importante que por lo menos hagamos la introducción de qué cosa es la verificación por condición biaxial. Vamos a usar dos fórmulas, ¿cierto? Estas dos fórmulas. Y naturalmente hay condiciones para ello, ¿ya? Muy bien. Yo creo que con lo que hemos avanzado hasta el día de hoy, pues yo creo que tenemos bastante cubierto nuestra preparación, mejor dicho, el objetivo de esta clase ya está dado, ¿ya? Recomendación, por favor, recomendación, les recomiendo, ojo con esto, que este video lo vuelvan a ver, ¿ya? Lo vuelvan a ver por lo menos 2 veces más. Sí, créanme que va a ser importante para la práctica y para lo que viene a continuación. Este video es importantísimo, ¿ya? Por favor, véanlo otra vez, hagan sus anotaciones y si hay algo que no entienden o no lo he dicho muy bien, por favor me preguntan en la siguiente clase, ¿ya? Pero sí es importante que lo vuelvan a revisar porque va a ser determinante en el entendimiento de dos cosas. Uno es el efecto de esbeltez. Eso es importantísimo porque es parte de la teoría que vamos a tomar en la práctica número 2. Y dos es la condición biaxial, ¿ya? La condición biaxial que acabamos de dar la introducción. ¿Eso para qué? Para la práctica número 2 y también para el examen final. Esa es la razón por la cual es importante que ustedes vean este video por lo menos 2 veces más para que hagan sus anotaciones y aclaren sus conceptos, aclaren los términos y a partir de ahí la próxima clase lo haremos de una manera más fluida. Muy bien, jóvenes, eso ha sido todo. Espero que les haya podido ayudar un poquito y nos vemos en la siguiente clase, a menos que haya alguna pregunta adicional. Por favor, preguntas. Si hay preguntas, ahí estamos. Aquí tenemos, dice, ninguna por el momento, no hay preguntas. Qué bueno, qué bueno. Si están entendiendo, enhorabuena, pero si no, por favor, no se queden con las dudas. No hay Ingeniero, una consulta. Dígame, te escucho. ¿Puedo preguntarle acerca del trabajo? ¿De qué? Perdón, no lo escuché. Acerca de la forma de entrega. Sí, por supuesto, dígame. ¿Qué esquemas debemos considerar en la parte que dice esquema de diseño estructural, incluyendo los refuerzos, parte de materiales usados? Ya, perfecto, buena pregunta, ya. Le voy a dar un ejemplo, ¿ya? Le voy a dar un ejemplo específico y real. Un ratito. Acá. Esto es lo que esperamos, que las vigas tengan su refuerzo en elevación. Es decir, una viga usted, en ese caso tiene solo 2 tramos, pero en el caso del eje 2, el eje 3 tienen 3 tramos y más tramos, ¿no? Entonces, pero lo que estamos pidiendo es este desarrollo, ¿no es cierto? Que la viga tenga el desarrollo de los aceros longitudinales, ¿no es cierto? Tanto para los momentos negativos, para el momento positivo, y cada vez que usted hace un corte, por ejemplo, este corte le corresponde a esta sección con estos aceros, bueno, hay que colocarle ese acero, ¿no? Este corte le corresponde a esta sección, 4 barras en la parte superior, 2 en la parte inferior, y aquí de igual manera, ¿no? Este corte le corresponde a esta sección, y así. Entonces, cuando hablamos de desarrollo de una viga, porque ese es nuestro tema, es este gráfico de acá, ¿ya? Y recuerde usted que este gráfico de aquí está a escala 1 en 25 en los planos. No sé si eso responde a la pregunta que han planteado.
¿Se entendió? Sí, ingeniero, pero mencionaba aparte de una columna, la columna también sí. Ah, por supuesto, la columna, ¿no es cierto? La columna, me refiero a la columna de la intersección, vendría a ser, si yo tengo este eje y tengo el eje transversal, esta columna de acá de intersección es la que van a trabajar, ¿ya? ¿Y cómo la van a trabajar? Como lo hemos hecho, o sea, vamos a estimar usando los ábacos, ¿no? Así, ¿ya? Estimar usando los ábacos. Ok, ingeniero, muchas gracias. Ya, perfecto, muy bien, está bien. Gracias por la pregunta. Ingeniero, una consulta. Dígame. La siguiente semana igual te puede ir mostrando nuestros avances como para ir más o menos. Ya, míreme, si yo termino el ejercicio de, digamos, de condición biaxial, ¿no es cierto? El día martes, al finalizar podemos revisar, ¿ya? Podemos revisar, si hay tiempo, ¿ya? Si hay tiempo, podemos revisar. Yo no creo que tengamos problema, por eso mi intención era hacer por lo menos la introducción. Y yo creo que en 2 horas primeras sí podemos completar un ejercicio bien hecho, ¿ya? Entonces, sí, podemos revisarlo la próxima semana, el día martes, ¿de acuerdo? Sí. Gracias, ingeniero. Ya, perfecto. ¿Algo más? Bien, jóvenes, eso sería todo. Entonces, les agradezco su participación. Espero que avancen sus tareas, ¿no es cierto? Ojo que cuando hablamos de la entrega de los trabajos, implica que usted entregue, aunque sea con errores, pero que entregue. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque eso permite, ¿no es cierto?, revisar y ver en qué nos hemos equivocado, o qué podría estar mejor, o cómo podríamos optimizar los gráficos, qué sé yo. Pero si no presentan nada, entonces no hay nada que corregir, ¿no? No hay nada que retroalimentar. ¿Está bien? Entonces hagan el intento, por favor, y que no se queden sin su puntaje de vida. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes, gracias, buenos días. Nos vemos la próxima sesión. Gracias. Gracias, ingeniero. Buenos días.